La verdad del arrebatamiento, la confusión que hay solo la aclara el predicador Hugo Gambetta. Adelante con el video. Estudiamos el impresionante capítulo profético de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24. Vimos las señales que habrían de anunciar que el fin del mundo se acerca, que la venida del Señor está a las mismas puertas. Vimos señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo social y señales en el mundo físico. Pero después de haber visto todo esto y escuchar las palabras de Cristo que decía: cuando vosotros veáis todas estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. Después de leer que Jesús dijo: no pasará esta generación, la que vea el cumplimiento de estas cosas, hasta que no vea al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. También vimos que Jesús declaró algo que nos sacudió un poco al final del tema de anoche. Mateo capítulo 24 dice en el versículo 8: y todo esto, todas estas señales, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesús menciona una palabra después de decir: todas estas señales que veréis serán solo principio de dolores. Y él dice: entonces os entregarán a tribulación. El mundo cristiano ha oído mucho acerca de la gran tribulación, el tiempo de angustia, el reino del anticristo o de la bestia. Por casi 2000 años, fíjense lo que voy a decir ahora, por casi 2000 años, por 1900 años, la iglesia cristiana entendió, el mundo cristiano entendió, que antes de que Cristo viniera en las nubes del cielo, iba a ser el reinado del anticristo. Antes que Jesús regresase a recoger a su iglesia, vendría la tribulación. Los grandes reformadores que trajeron la reforma a la iglesia, allá por el siglo XVI, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, los grandes fundadores del mundo cristiano evangélico, los hermanos Wesley, fundadores del metodismo, Juan Calvino, fundador de los protestantes. Ninguno de ellos pensaban separarse de la iglesia, querían reformar la iglesia, pero terminaron siendo declarados herejes. ¿Y saben qué fue lo que causó ese choque directo con la iglesia madre, con la iglesia establecida? Fue el hecho que ellos reconocieron las profecías, el anticristo y la bestia, como un poder que ya existía en sus días. Y hoy vamos a ver qué es ese poder, la bestia o el anticristo. La pregunta es: ¿cuándo es que se comenzó a enseñar? Y hoy en día el mundo evangélico en general cree que la gran tribulación va a ser después del rapto de la iglesia. O sea que Cristo va a venir primero para recoger a su iglesia, para que ésta no tenga que pasar
por la tribulación, ni tenga que sufrir esos castigos que han de venir en la gran tribulación. Fue una mujer que vivía en Inglaterra y que se llamaba Margarita McDowell. Margarita o Margaret en inglés, McDowell. Margaret McDowell fue la primera que trajo la idea, bueno, no la primera, pero la primera en el mundo cristiano que expresó que Cristo iba a venir primero a recoger la iglesia y después de 7 años del reinado del anticristo regresaría a matar a la bestia. Ella dijo que había visto una visión en la cual veía que la venida de Cristo estaba dividida en 2 fases o etapas. Primero vendría por su iglesia para llevarla con él y luego, al final de 7 años, regresaría con su iglesia para matar al anticristo, la bestia, y establecer su reino de paz en esta tierra. Esto no vino como resultado del estudio de la palabra, sino por una visión de esta mujer llamada Margaret McDowell. Es muy interesante descubrir que antes de ella, 2 sacerdotes, ambos jesuitas, habían adelantado la iglesia, o sea, la idea de que el anticristo iba a ser un poder que vendría al final de los tiempos. Vamos a mantener eso allí porque hoy vamos a hablar de la gran tribulación. Quiero que mantengan eso en su mente, la historia que les he dado. Luego vamos a hablar de estos 2 sacerdotes jesuitas, uno llamado Alcázar, los 2 españoles, uno llamado Alcázar y el otro llamado Rivera. Y estos 2 sacerdotes enseñaron mucho antes que Margaret McDowell el tema del anticristo aplicado a 7 años de tribulación o 7 años de tiempo de angustia. Margaret dijo, la iglesia no va a pasar por esa angustia. Dios me mostró en visión que el Señor se va a llevar a la iglesia antes. La pregunta de hoy es, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a la gran tribulación? Estamos en Mateo 24 y de allí vamos a iniciar. Anoche vimos las señales de la venida del Señor. El versículo 7 decía, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesús habla de las señales y dice que lo que viene peor, porque esas señales que vimos anoche son principio de dolores, es que viene una tribulación, pero no para el mundo ni los incrédulos. Miren las palabras de Cristo, por favor. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Le está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, y dice que sus seguidores en el tiempo del fin, Mateo 24, las señales de su pronta venida, dice, os van a entregar a tribulación. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿No da la impresión, por esto que estamos leyendo, que la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación, que los discípulos de Cristo no van a pasar por la tribulación? Aquí dice,
os entregarán a tribulación, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Sigamos leyendo para ver la secuencia que nos da el Señor Jesús. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dice que el evangelio tenía que ser predicado. Si el Señor se lleva a la iglesia en el rapto, ¿cómo va a ser predicado el evangelio a todas las naciones para que venga el fin? Mantengan eso en mente porque seguimos leyendo, son preguntas que estoy haciendo. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Todavía estamos en el capítulo 24 de Mateo, que Jesús dio ese sermón como respuesta a la pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí Jesús nos manda en este capítulo a que estemos atentos a una señal que mencionó el profeta Daniel, porque dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Primero dijo: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las mismas puertas. Pero luego dice: os entregarán a tribulación. Y cuando vean ustedes la señal que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora, ¿qué hay que hacer entonces? Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, versículo 17, no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, las que tengan niños pequeños. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Les hago una pregunta. Yo veo que todos tienen su Biblia. ¿Les entregaron su Biblia de estudio esta mañana a la entrada? ¿Todos la tienen? Qué bueno. Me gustaría que me den una a mí también, para poder leer la misma versión que ustedes están leyendo. Si me alcanzan, por favor, una Biblia de estudio de las que se repartieron, quiero leerlo directamente de esta versión. Noten: orad para que vuestra huida no sea. Gracias, gracias. ¿Es la suya? Me la está prestando. Ahora los encargados me van a traer una. Estamos en Mateo capítulo 24. Y estamos en el versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque habrá, ¿qué habrá? Habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijere, he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí están las alcobas o en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo dice? Después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amigos, aquí nos dice que primero viene la tribulación y después viene el Señor para recoger a sus escogidos de todas partes de la tierra. Los ángeles van a recoger a sus escogidos. Aquí dice que va a ser con gran voz de trompeta. Va a sonar la trompeta. El apóstol Pablo nos explica cuándo va a ser esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Para los que tengan la Biblia que se entregó a la entrada, lo van a encontrar en la página 1071. Página 1071. Dice así en el versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aquí es donde está el arrebatamiento de la iglesia. Aquí dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Los que estamos vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Qué interesante, porque Jesús en su sermón profético nos explica: después de la tribulación sonará la trompeta y enviará el Señor a sus ángeles a recoger a sus escogidos de todos los puntos cardinales de la tierra, y seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Dónde en la Biblia, en la palabra de Cristo, en los evangelios o en las epístolas de los apóstoles se enseña que la iglesia va a ser arrebatada primero
y que no va a pasar por la tribulación. Cuando Cristo dice, os entregarán a tribulación, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. No es consistente esa enseñanza con lo que enseñó Cristo en el sermón profético. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Si nosotros creemos que Cristo va a venir y se va a arrebatar la iglesia, que va a venir en el rapto, y escuchen bien mis palabras, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que no creo es que eso va a ser antes de la tribulación, porque Jesús me dice que va a ser después de la tribulación. Él usa esa palabra. Vuelvan otra vez a Mateo 24. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y hoy vamos a ver eso del oscurecimiento del sol. Y la luna, y las estrellas que caerán, y las potencias de los cielos que serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal. La última señal que va a aparecer es la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ya vamos a ver cuál es esa señal. La señal del Hijo del Hombre que va a aparecer en el cielo. Casi no me aguanto por decirles, pero es la última de las señales. Y cuando esa señal aparezca en el cielo, ya Jesús está acercándose a la tierra. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta para recoger a sus escogidos. Para mí es muy clara la enseñanza de Cristo. Vamos a ver otra profecía ahora, que va a confirmar esto que estamos estudiando. El reinado del anticristo, en la Biblia al anticristo se le llama la bestia. Se le llama el anticristo, se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. La enseñanza que hoy en día cunde por la mayoría del mundo cristiano, y yo sé que aquí tenemos personas de distintas iglesias, de distintas congregaciones, y puede ser que haya aquí entre nosotros muchas personas que hayan sido enseñadas que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que el Señor va a raptar a su iglesia antes, en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, y que entonces el anticristo va a comenzar su reinado por 7 años aquí, y que se va a sentar en el templo de Dios para hacerse adorar como si fuera Dios, y va a hacer la persecución a todo el que no lo adore, y va a poner una marca en la mano derecha y en la frente, la bestia, y va a mandar a matar al que no la adore. Pero la gente dice, pero eso no se aplica a nosotros, porque nosotros nos vamos a ir con el Señor antes de que comience la tribulación. Miren, este seminario no tiene ningún sentido lo que vamos a aprender y estudiar si el Señor se va a llevar a su iglesia antes de la tribulación, porque hoy vamos a estudiar de la tribulación. El próximo tema del seminario es la bestia espantosa y terrible. ¿Quién es? Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió al respecto también, sobre el reinado del hombre de pecado, de la bestia, del hijo de perdición. En segunda, ahí tienen primera de Tesalonicenses, den vuelta la hoja hacia adelante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y presten atención nuevamente para ver si esto que hemos sido enseñados concuerda con la palabra de Dios. Porque anoche dijimos que la base y el fundamento de toda la verdad es el santo libro de Dios. Que hay muchos falsos maestros, falsas doctrinas, falsos profetas,
falsos cristos, que van a engañar a muchos. Millones de personas iban a ser engañadas con doctrina falsa. Y para no ser engañados tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Ahora miren cómo Pablo se hace eco de esas mismas palabras de Cristo. Lo primero que él dijo: mirad que nadie os engañe. Miren lo que dice Pablo. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando Cristo venga para reunirnos con Él, en la versión Valera de 1909 dice: nuestro recogimiento con Él, cuando seamos recogidos para estar con Él. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Cristo, cuando Él venga a buscar a su pueblo. Dice: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Fíjense lo que dice Pablo con respecto a nuestra reunión con Cristo cuando Él venga a buscar a su pueblo, a su iglesia. Por favor, no se dejen engañar, ni aunque venga una carta que dicen que es de los apóstoles, ni aunque sea por revelación del Espíritu, ni por palabra, predicación. No se dejen engañar. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo, lo que en Apocalipsis se llama la bestia. Y dice que Cristo no va a venir sin que antes se manifieste, sea manifestado, dice aquí, sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a sentar en el mismo templo de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Pregunto, ¿el arrebatamiento de la iglesia según este pasaje va a ser antes del anticristo, antes de que se siente el hombre de pecado en el templo de Dios y se haga adorar como si fuera Dios, o va a ser después la venida de Cristo? Ah, qué interesante. Pero ¿y cómo entonces en el mundo cristiano se enseña que primero viene el arrebatamiento y después viene el reinado del anticristo o la bestia? Contradice directamente lo que enseña la palabra de Dios. Qué problema, ¿verdad? Pero lo interesante es que en ambos casos Jesús dice: no se dejen engañar con respecto a la venida del Señor, como que nuestro Señor Jesucristo ya sabía que estos engaños iban a venir. Claro que lo sabía. Y lo sabía porque Él nos dejó las señales sobre su venida. Y la primera señal que Él dio, cuando le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que Él dijo es: mirad que nadie os engañe. Por cierto, uno de los textos más usados para enseñar el rapto está en Mateo 24. Y repito, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero la palabra rapto secreto no está en la Biblia.
Pregúntenle a su pastor si le enseñó del rapto secreto, que le muestre dónde en la Biblia habla del rapto secreto. Esa palabra no está en la Biblia. Y sin embargo el mundo entero habla del rapto secreto. ¿Dónde está eso en la Biblia? No existe esa expresión en toda la Biblia. Se los estoy diciendo. Y si ustedes no me creen, busquen en una concordancia a ver si encuentran la palabra rapto o rapto secreto. No la van a encontrar. Repito, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero no creo en el rapto secreto porque no está en la Biblia. Ahora, si creo que el Señor va a venir y va a arrebatar a su iglesia y nos va a llevar con Él. Eso sí lo creo porque el Señor lo enseña. Pero decir que Él va a venir en forma secreta, ¿saben de dónde sacan esa idea? La sacan de una expresión del apóstol Pablo y también del Señor Jesucristo, donde dice que Cristo va a venir como ladrón en la noche. Pero ladrón en la noche no se refiere a que va a venir y que nadie lo va a ver. Se refiere a que va a venir en forma inesperada cuando nadie lo está esperando. Vamos a leerlo y después vamos a ir al versículo que se usa para enseñar el rapto secreto y lo vamos a leer también. Allí mismo en Tesalonicenses, donde estamos, ahí está la expresión como ladrón en la noche. Y la leímos anoche, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, la página anterior. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, pero acerca de los tiempos y los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjense, no dice que Jesús va a venir como ladrón, dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Como ladrón en la noche no viene para su iglesia. Su iglesia no lo va a sorprender. No va a venir como ladrón en la noche para su iglesia. Va a venir para el mundo que está diciendo paz y seguridad. Va a ser como ladrón en la noche en el sentido de que cuando menos te lo esperas, te cae la visita inesperada. Cuando jamás te lo imaginas. Pero nosotros no estamos en ignorancia, dice el versículo 5, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Fíjense, dice allí el versículo 4, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Los que están en tinieblas les va a tomar la venida del Señor Jesús como ladrón en la noche. Pero la iglesia que está velando y esperando, Cristo no viene como ladrón en la noche, porque nos ha dejado las señales para que nosotros sepamos cuándo se acerca la venida del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Que de la expresión como ladrón en la noche se ha sacado toda una doctrina que dice que Jesús va a venir a raptar a su iglesia, cuando la palabra rapto no está en la Biblia, ni tampoco rapto secreto. Como ladrón en la noche quiere decir en forma repentina, en forma sorpresiva. A eso se refiere la expresión como ladrón en la noche, y no a que va a venir escondido y que se va a robar a su iglesia y nadie se va a dar cuenta. ¿Saben lo que enseña esta doctrina del rapto secreto? Que de pronto 2 personas van a estar en una misma cama
una va a ser raptada y la otra se va a quedar durmiendo. Y cuando se despierte, va a buscar a su esposo o a su esposa y no lo va a encontrar. Y va a decir, ¿qué pasó? Dos van a estar en el mercado y una tienda va a quedar vacía, porque el que estaba atendiendo el mercado fue raptado y nadie le va a dar cuenta. ¿Por qué? Que la gente se va a desaparecer así en forma misteriosa. Hay un libro muy famoso que se vendió por millones y se llama Dejados Atrás, en inglés Left Behind, de Harold Lindsay. Este libro fue el que popularizó la idea del rapto secreto. Millones de personas han leído este libro y hasta se ha hecho una serie de películas y una novela sobre este tema. Dejados Atrás, donde dice que cuando Cristo venga se lleva a su iglesia y los demás quedan atrás. Dicen que dos van a estar en el campo. Uno va a ser arrebatado y el otro se va a quedar aquí. Los que se queden aquí van a tener que aguantar la tribulación y el reinado del anticristo. Pero la iglesia no va a pasar por la tribulación. El texto que usan está en Mateo 24. Y ahora lo vamos a leer. Y vamos a ver qué realmente dice ese versículo. Y ahora sí que se van a sorprender cuando lo leamos, amigos. Mateo capítulo 24. Vamos de vuelta allí. Y en el versículo 37. Ahora sí, ustedes van a escuchar algo que los va a sorprender y se van a dar cuenta hasta dónde llega el engaño y la mala interpretación de la Biblia. Primero les voy a leer el versículo que se usa para el rapto y después vamos a leer un poquito más antes y después. Vamos a comenzar con el versículo 40 primero. Versículo 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si usted lee ese versículo, usted dice, pero ahí está clarito, ahí está clarito. Van a estar dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. En San Lucas dice, dos estarán en la misma cama, uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, si usted lee solo ese versículo, puede decir, ahí está el rapto, ahí está. ¿Quiénes en este versículo serían los tomados y quiénes serían dejados? Y ahí viene la expresión dejados atrás, left behind, dejados atrás. Según esta interpretación, ¿quiénes serían tomados para irse con el Señor? ¿Quiénes? Los que están preparados, su pueblo. ¿Y quiénes serían dejados aquí? Los que no estaban preparados. ¿Correcto? Bueno, déjenme decirles, texto sin contexto es un pretexto. Se lo vuelvo a decir, texto sin contexto es un pretexto. Eso quiere decir, si yo leo un versículo solito y no leo el contexto quiere decir de lo que viene hablando antes, puedo usar ese pasaje como un pretexto para hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero. Por ejemplo, yo les puedo leer ahora un versículo en la Biblia y no se caigan de espaldas. La Biblia dice que no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. No me creen, me están mirando con cara rara ustedes. Pero la Biblia dice que no hay Dios. Se los voy a leer. El Salmo 14 dice, no hay Dios. No hay Dios.
que no existe Dios. Claro, si leo nomás la partecita que me conviene. Pero si leo lo que viene diciendo antes, dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? El necio. Pero si nomás leo la partecita que dice no hay Dios, puedo decir la Biblia dice que no hay Dios. ¿Están entendiendo lo que quiere decir? Texto sin contexto es un pretexto. Ahora sí, vamos al texto que acabamos de leer. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a leer desde un poquito antes lo que Jesús viene diciendo en este sermón profético. Vamos a tomarlo desde el versículo 33 en adelante. Dice así: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Pero el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué dice? Y se los llevó a todos. ¿A dónde se los llevó el diluvio? ¿A dónde? Se los llevó, se los tragó, los destruyó. El diluvio vino y los llevó a todos a la destrucción, a la muerte. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Les pregunto, en el diluvio, ¿quiénes fueron tomados por sorpresa y quiénes fueron dejados con vida? Los que quedaron, ¿quiénes fueron? Los que se salvaron quedaron y los demás fueron tomados en la destrucción. Vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Alguien tiene una Biblia en inglés? ¿La Biblia King James? ¿Aquí? ¿Alguien tiene una Biblia en inglés? Ok, pues léeme el versículo mismo que estamos leyendo, el versículo 38. A ver. La Biblia en inglés, ¿cómo dice? Oh, gracias, una Biblia en inglés, muy bien. Lo voy a leer entonces. Algunos de ustedes, yo creo que la mayoría, entienden en inglés, pero lo leo en inglés porque usa el mismo verbo. Miren lo que dice. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all. Vino el diluvio y los took them all, los tomó. El mismo verbo, take, took, los tomó a todos. So also will the coming of the Son of Man be. Then 2 men will be in the field, one will be taken and the other one left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and the other one will be left. Fíjense, dice, vino el diluvio y los tomó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Los que quedaron en el diluvio fue Noé y su familia. Los demás fueron tomados por el diluvio. La expresión tomado y la expresión dejado en el idioma griego son muy particulares. Tomar se dice paralambano. Y literalmente quiere decir tomar a la fuerza, arrebatar. También quiere decir tomar por sorpresa. Paralambano.
Vino el diluvio y los arrebató. Vino el diluvio y los tomó por sorpresa. Y la palabra dejado en griego, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, se dice afiemi. Esa es la palabra que se usa. Afiemi, dejado. Afiemi quiere decir perdonado, librado. Perdonado, librado. Dos estarán en el campo. Uno será arrebatado y el otro será perdonado, librado. Quiere decir que ¿quién es el que va a ser tomado y quién es el que va a ser dejado? ¿Quién va a ser tomado? ¿El bueno o el malo? El malo es el que va a ser tomado. Y el otro va a ser dejado con vida. ¿Qué no leímos en Primera de Tesalonicenses donde dice: luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor? Los que quedamos, los que seremos dejados cuando venga la destrucción. Porque la venida del Señor va a ser como en el diluvio. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Vamos de vuelta a Tesalonicenses, donde leímos acerca del anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Leímos hasta el versículo 5. Pero ahora vamos a leer los versículos que siguen. Leímos que iba a aparecer antes de que Cristo venga para recoger a su iglesia. Dice que Cristo no va a venir a recoger a su iglesia sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone, versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y eso ya lo vamos a ver en el próximo tema. ¿Qué quiere decir? Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo. El inicuo es el malo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amigos, ese poder engañoso que va a hacer señales, prodigios y milagros para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Este mismo poder que viene de parte del diablo, que va a hacer señales, prodigios, milagros, mentira, con todo engaño de iniquidad para engañar a los que se pierden. Y se van a perder no porque Dios quiere que se pierdan, sino porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amigos, aquí dice que el Señor va a destruir con el resplandor de su venida al inicuo, y también van a ser destruidos todos los que estén con él. Vino el diluvio y se los llevó, ¿a cuántos? A todos. Así será cuando Cristo venga. ¿Dónde enseña la Biblia que después de la venida de Cristo a recoger a su iglesia va a quedar gente viva en esta tierra y van a tener una segunda oportunidad? Que si tú no te preparaste ahora, entonces pues tienes una segunda oportunidad. Si no te fuiste en el primer tren que va para el cielo, te puedes ir en el segundo. No hay una segunda oportunidad después de la venida del Señor. O ahora
o nunca. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirnos. Porque si viene Cristo y luego nos damos cuenta que ya se llevó a su iglesia, entonces sí, ahora voy a creer. Amigos, la palabra de Dios enseña que los impíos, los malos, van a ser destruidos con el resplandor de la venida. Miren, vamos a leer el mismo versículo que acabamos de leer, pero en el Evangelio según San Lucas. San Lucas en el capítulo 17. Y vamos a ver la misma expresión de Cristo. Y vamos a ver si, como lo leímos, lo hemos interpretado correctamente. San Lucas capítulo 17. Y vamos a leer allí desde el versículo 26. San Lucas 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. ¿Cuántos van a ser destruidos en el día en que Cristo venga? Todos van a ser destruidos, igual que en el diluvio. Fíjense. Aquí está hablando que en la venida del Señor Jesús, todos los impíos, los malos, los rebeldes contra Dios, van a ser destruidos. No dice que van a seguir vivos después de que Cristo venga. En ese contexto de destrucción está hablando el Señor Jesús. Y da otro ejemplo, versículo 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Lot era el que vivía en Sodoma y Gomorra, el sobrino de Abraham. Como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando Cristo venga, los va a tomar por sorpresa la gente que no le importa de Dios, que no tiene tiempo para Dios. Nomás les importa comprar, vender, hacer negocios, ganar dinero, plantar, edificar, seguir progresando en este mundo. No es que sea malo comprar o vender. Necesitamos comprar y vender para existir. Tampoco es malo plantar ni edificar. Todas esas cosas son necesarias. Pero cuidado con vivir solamente para eso. Cuidado con que tu vida solamente le importe las cosas de este mundo, los negocios, edificar, tener propiedades y todo lo demás. Y no tengas tiempo para prepararte para la venida del Señor. Te vas a pasar lo que le pasó a la gente en Sodoma y Gomorra. Te va a pasar lo que le pasó a la gente en los días de Noé. Compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento y vino el diluvio y los destruyó a todos. En los días de Lot cayó fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Eso es lo que está diciendo Cristo. Cuando Él venga, no hay una segunda oportunidad. El que no esté preparado y no tuvo tiempo para Dios ahora, ¿por qué creen que Dios le va a tener que dar otra oportunidad? Si ahora nos está dando su mensaje para que creamos y seamos salvos. El que no quiso escuchar de Dios ahora y no quiso arrepentirse, ni aunque Dios le dé 1000 años más se va a arrepentir. Porque el egoísmo está en su corazón, porque quiere vivir solamente para Él y no para servirle a Dios. Y en ese contexto, ahora viene el versículo de uno será tomado y uno será dejado. Ahí mismo dice el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Ya casi se había salvado, pero se volvió para atrás y quedó convertida ¿en qué? En estatua de sal. Versículo 33. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá. Y cualquiera que la pierda, ese es el que ¿qué? El que la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama.
el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo? Como en los días de Lot. Fueron tomados en destrucción sorpresivamente, y los que fueron dejados con vida fue Lot y sus dos hijas. Ni la mujer se salvó. Esa no fue dejada, esa fue destruida. Lo mismo en los días de Noé, solamente él, su mujer, sus tres hijos y las esposas de ellos se salvaron. Esos fueron los que fueron dejados con vida. Todos los demás fueron destruidos. Así será cuando Cristo venga. No va a quedar gente aquí en la tierra después de la venida del Señor. Para ver si lo interpretamos correctamente, leamos el versículo que sigue. ¿Cómo termina el capítulo 17? Dice: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Miren la pregunta. Jesús acaba de decir: dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en la misma cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y entonces le preguntaron: ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? Cristo dijo: dos estarán en la misma cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y la pregunta es: ¿dónde, Señor? ¿Dónde será tomado o dónde será dejado? ¿Qué es lo que están preguntando? Hermanos, la pregunta es: ¿dónde será tomado? Porque dejado, si están dos en la cama y uno es tomado, el que es dejado ya sabemos dónde está, en la cama. No va a ser dónde, Señor, va a ser dejado, si ya Jesús dijo: están dos en una cama. La pregunta es: ¿dónde será qué? Tomado. Si están dos en el campo y uno es tomado y el otro será dejado, entonces la pregunta lógica es: ¿dónde, Señor, va a ser tomado? Y miren lo que responde Jesús a esa pregunta: donde estuviere el cadáver, el cuerpo muerto, allí también se juntarán las aves de rapiña. Las águilas son las que comen los cuerpos muertos, las carroñas. En México les dicen sopilotes. Sopilotes. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde van a ser tomados? A donde caiga el cadáver, allí se van a amontonar los sopilotes a comérselos. Está hablando de la destrucción. No dice que va a quedar gente viva aquí en la venida del Señor, después de la venida del Señor. Cuán diferente a lo que hemos sido enseñados. Un pasaje, un versículo de la Biblia se lo usa para enseñar toda una doctrina que no está apoyada por la palabra de Dios. Texto sin contexto es un pretexto. Miren lo que enseña la palabra de Dios cuando venga el Señor a juzgar. Vayan al libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 25. Y miren lo que enseña aquí. Versículo 30. Jeremías 25, 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y dirás: Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Lagareros son los plañideros, los que lloran por la destrucción, la muerte. Llegará el estruendo, versículo 31, hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada. Dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, endechar es llorar,
no se recogerán ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Cuando Cristo venga, los impíos, los rebeldes, van a quedar regados desde un extremo de la tierra hasta el otro. En todas partes de la tierra les va a tomar como ladrón en la noche la destrucción, cuando menos lo estaban esperando. Y dice que van a caer muertos por todas partes de la tierra. No va a haber quien los llore, ni quien los recoja, ni quien los entierre. ¿Por qué? Porque todos los redimidos vamos a ser arrebatados en las nubes, a irnos con el Señor para estar con Él. Y los malos van a quedar regados en toda la faz de la tierra. No va a haber quien los llore, ni quien los recoja, ni quien los entierre. Lean por favor Jeremías capítulo 7 y versículo 33. Serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de los zopilotes. Versículo 33. Serán los cadáveres de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Versículo 2 del capítulo 8. Los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Los malos van a quedar regados por todas partes de la tierra. Capítulo 9, versículo 22. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo. ¿Qué dijo Jesús? Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. El que caiga por la destrucción va a ser tomado en destrucción, y dice aquí: caerán como estiércol sobre la faz del campo, como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Leo un versículo más y terminamos esta parte del seminario, porque viene la segunda parte en un momentito más. Vamos al libro de Apocalipsis ahora. Apocalipsis capítulo 19. Miren qué fabuloso cómo el Señor, en lenguaje profético, en lenguaje simbólico, presenta la venida de Cristo cuando venga con todos sus ángeles para recoger a su pueblo. Dice Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, los santos ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Por qué dice que Cristo va a venir en un caballo blanco y los ángeles en caballos blancos? No es que va a venir en caballo, esto es un símbolo de victoria. Es como un general que vuelve de la guerra y viene al frente con sus ejércitos y viene a recoger, a salvar a los que estaban prisioneros de guerra, prisioneros en este mundo de pecado y de Satanás. Miren lo que dice: de su boca, versículo 14, sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se llama Cristo? Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba en pie sobre el sol,
y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y los que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué terrible lo que estamos leyendo. Las aves, los zopilotes, se van a comer los cadáveres de todos los ejércitos que guerrearon contra Cristo. Se saciaron de las carnes de ellos. Los va a tomar por destrucción. Esto se llama la cena de Dios. La Biblia enseña que en la venida de Cristo los impíos, los malos, los rebeldes que no quisieron arrepentirse van a ser destruidos por la espada que sale de la boca de Cristo. Esa espada es su palabra. Y por la palabra de Cristo van a quedar fulminados. El resplandor de su venida, decía Pablo, los va a tomar por sorpresa y los van a quedar regados por todas partes de la tierra. No va a haber quien los llore, ni quien los recoja, ni quien los entierre, porque todos los redimidos vamos a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así nos iremos para siempre con el Señor, para estar con Él. Ahora ya sabes que el arrebatamiento es después de la tribulación. Te recomiendo los vídeos del pastor Hugo Gambetta, en particular la gran tribulación número 2 y 3. Como siempre me despido, hasta la próxima.